Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro video podcast La IB nos conectan. Sabe que nos pueden escuchar en Spotify y YouTube. Démosle la bienvenida a Ana. Hola, ¿cómo estás, Jer? Hola a todos. Es un placer acompañarlos como siempre en nuestra cita de los fines de semana en este espacio diseñado para conversar y aprender. Ana, hoy vamos a hablar de dos temas que normalmente no convergen entre sí, pero que hoy, digamos, vamos a tratar de encontrar esas similitudes y vamos a tratar como de conectarlos. Y es la juventud y la literatura. Ok, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí se encuentran porque yo creo que todos empezamos a encontrar, digamos, ese punto medio, sea a través del cine, sea a través de la lectura, sea a través del cómic, precisamente en la adolescencia. Y todos encontramos narradores a nuestros dolores y a nuestras historias a partir de qué estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo dentro de la literatura misma. Qué bueno que mencionas eso, Ana, porque ahí sí ya entiendo tu punto, pero yo también lo decía era porque se escucha mucho y yo creo que en cierta parte tiene razón, y es que los jóvenes ya no leen. Bueno, es verdad, estamos en una sociedad llena de inmediatez y de un montón de cosas y siempre estamos guiados por lo que nos dure 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Somos la generación del TikTok y es verdad, estamos perdiendo un poco ese amor por la literatura. Claro que sí, y la concentración, porque digamos que adquirir el hábito en sí es supremamente complejo y que muchas veces cuando leemos algo por obligación o nos adentramos como en una lectura por obligación porque nos está sometiendo la universidad a eso, como que no se alcanza a disfrutar del todo como para despertar esa hambre como por seguir leyendo. Entonces, digamos que yo creo que es más cuestión de adquirir ese hábito y aislarnos mucho también como de la tecnología, porque yo creo que es que la tecnología también ahí nos está alejando un poco. Sí, es verdad. Pero que no seamos nosotros los que hablemos o los que tengamos, digamos, esta discusión solamente entre nosotros, sino que además tengamos el acompañamiento de nuestros expertos. ¿Quiénes son? Bueno, démosle entonces la bienvenida a los profes. Ellos son Ana y Snyder. Muchísimas gracias, Ana, Jer, por esa bienvenida. Bienvenidos a todos ustedes. Muy feliz de acompañarlos en este espacio. Yo soy profe de la universidad ya hace unos años, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pero realmente lo que me gusta es leer. No soy experta en literatura, pero me gusta mucho leer y entonces me es un honor estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Jer, ¿cómo vas? Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación otra vez a este espacio. Ya había tenido la oportunidad de estar aquí. De verdad les agradezco, y más para hablar de un tema que me gusta mucho. Como algunos saben, pues yo soy docente de la institución también hace ya unos 7, 8 años y lector acérrimo, enfermo por la literatura, por estudiarla, por leerla, en fin, yo creo que el espacio va a estar muy chévere. Bacanísimo. Bueno, bienvenidos nuevamente y empecemos con esta pregunta que creo que nos invita mucho a reflexionar, sobre todo en temas de lo que es juventud. Los jóvenes estamos dentro de la literatura, es decir, hay una agenda alrededor de la literatura en la que los jóvenes somos el centro. A mí me parece que sí, Ana. No sé, profe, tú cómo lo has percibido, pero a mí sí me llama la atención que en la actualidad sí hay digamos, una intención, no por incluir, no sé si sea el verbo, pero en el que la literatura está llena de jóvenes, convoca a los jóvenes, sobre todo en el tema de la convocatoria. Sí hay muchos jóvenes leyendo, lo que pasa es que a uno le parece extraño, o sea, es muy común lo que decía ayer, por ejemplo, en la presentación, de que los jóvenes no leen. En realidad sí leen, pero la pregunta es ¿qué es lo que están leyendo? Entonces sí hay un sector de esa población que se siente atraída por escritores de los que seguramente ahorita vamos a decir un par de nombres. Pero entonces yo creo que hay que ir pensando, pues en virtud, digamos, de dar claridad sobre lo que vamos a hablar, y es los jóvenes que leen, los jóvenes en la literatura y la literatura que está dedicada a los jóvenes. Yo creo que hay unos matices que hay que revisar, porque, por ejemplo, a mí me llama la atención obras cuyos protagonistas en realidad son jóvenes. Lo otro es, ¿será que a los jóvenes también les llama la atención esos relatos en los que ellos, digamos, encuentran un punto de referencia
en el que se ven a ellos mismos, por así decirlo. Entonces, me parece que sí. Sí, yo también coincido con el profe y creo que esos tres escenarios que él menciona nos permiten tres lentes distintos como para hablar del asunto. Siento que los jóvenes, yo sí coincido más con los chicos respecto a que los jóvenes ahora no leen tanto como antes, pero puede ser un prejuicio de mi parte. Yo sí creo que la inmediatez nos ha afectado inclusive a nosotros. Yo siento que antes leía un poco más que ahora. Ahora a los jóvenes y sobre todo a aquellos quienes nacieron, digamos, en esta generación de tanta virtualidad, de tanto digital, de tanta red social, probablemente sí leen menos que de pronto las juventudes anteriormente. El otro escenario, que es el de la literatura que se ofrece para cautivar a los jóvenes, y creo que ha habido un boom y no es tan reciente. Creo que actualmente ha habido, no sé exactamente una fecha, pero de los últimos 10, 15 años, como demasiada oferta de lectura, de literatura para los jóvenes, con historias tal vez mucho de fantasía, de cosas que tal vez a ellos les puedan interesar. Siento que de eso sí hay muchísimo, que por ejemplo cuando yo era niña yo no tengo como el recuerdo, la sensación de que tuviera todas esas alternativas cuando yo era niña. O sea, lo más cercano a literatura dirigida a mí cuando era más pequeña era tal vez que Harry Potter. Fue como tal vez donde los niños empiezan a ser, son los protagonistas de la historia y con los años se van transformando y van creciendo hasta volverse jóvenes y son ellos los protagonistas, pero yo no recuerdo en ese momento cuando yo era más joven como haber tenido acceso a literatura como ofrecida para personas de mi edad, ¿cierto? Y el tercer escenario, que es el de historias, que probablemente no están dirigidas para cautivar a los jóvenes, pero que sí tienen como sus protagonistas niños, jóvenes. Creo que eso sí, históricamente es muy normal encontrar en obras muy antiguas, de cualquier época, niños siendo protagonistas o personajes dentro de la literatura. Pero no necesariamente, como decía el profe, sean historias que les interesen a los jóvenes. Entonces, digamos que ahí tenemos tres grandes focos sobre los cuales podemos discutir hoy. Profes, bueno, aquí me voy a apoyar un poco porque como bien dijo el profe Schneider, pues hay varios matices aquí en el tema y esta es buena y es, ¿ustedes creen que los jóvenes en los libros son una imitación de la realidad o la literatura dicta cómo deben de comportarse? Esa es buena. Qué buena pregunta. Que los jóvenes en los libros sean una imitación de la realidad, yo lo pondría en otros términos. Me parece más bien que son una representación de la realidad, más que una imitación, porque es que decir una imitación nos pondría, digamos, en riesgo de decir que la literatura imita la realidad. Yo creo que la literatura podríamos afirmar, siendo muy arriesgado también, representa una realidad. Entonces los jóvenes aparecen allí representados, ¿cierto? Y lo otro es, si la literatura dicta cómo comportarse, me parece que no. Yo creo que la literatura es más bien un escenario en el que el lector se encuentra a sí mismo. Se encuentra representado, yo qué sé, en un personaje, en un paisaje, en una descripción, en una frase que lo cautive, como decía la profe ahorita. Y hay una cosa, por ejemplo, porque la pregunta podría derivar en cómo se representan los jóvenes en la literatura. Entonces, por ejemplo, está el caso de Harry Potter, que mencionaba la profe, que es maravilloso. O sea, ¿quiénes son esos jóvenes que tienen poderes mágicos o qué es lo que en realidad representa que puedan hacer magia? Entonces, claro, Harry Potter, que es, digamos, reciente y que tiene un montón de seguidores, o sea, es mucha la gente que se ha sentido atraída por Harry Potter. Uno dice, bueno, encontraron una representación propia en el libro. Pero, por ejemplo, si uno incluye en el diálogo un William Shakespeare, entonces los jóvenes, posiblemente, obviamente no todos, seguramente va a ser como que, ay, William Shakespeare, bueno, eso es literatura clásica, eso no es lo que nos llama la atención ahorita, queremos otra cosa. Pero yo sí le diría a un joven, venga, ¿a usted le gustan las historias que cuentan de historias sobre gente más o menos de su edad? Sí, Romeo y Julieta. Julieta tenía 13 años, iba a cumplir 14 y es muy posible que Romeo estuviera a puertas de cumplir 15 o 16. Son jóvenes. ¿Y de qué están hablando? Del amor. Es literatura juvenil.
Claro, como tenemos esa idea de que lo clásico es como para los eruditos, los viejitos, sí, los que ya están, mejor dicho, de salida, podríamos decir, pero en realidad es una historia sobre jóvenes y jóvenes adolescentes, porque decir una mujer de 13 años, un muchacho de 15, 16, o sea, están apenas entrando a la adolescencia. Entonces, miren qué bello es hacer esa comparación también, y por el derecho a la invitación. Sí, realmente yo siento que la literatura no se puede, o una obra en particular no se puede como disociar o separar completamente del contexto en el que fue creada. Y sí es cierto lo que dice el profe, que por ejemplo en Romeo y Julieta de Shakespeare, claro, sí, son 13 años, 16 probablemente tendría Romeo y son jóvenes, pero como tal vez esa ya no es, digamos, las historias que normalmente pueden convocar o que viven los jóvenes actualmente, ¿cierto? Se sienten muy separados como de eso y es como, no se sienten identificados con ese tipo de historias por más que los personajes puedan haber tenido la misma edad que tienen ellos ahora, ¿cierto? Entonces también es muy importante que tengamos eso claro, es que los contextos, no es tanto la obra, es también como el contexto social, político, económico, claro, la cultura, la tradición, eso hace que uno se enganche o no. Por ejemplo, personalmente, a mí me encanta leer literatura latinoamericana, porque me encuentro todo el tiempo en esa literatura. No es que no me guste leer otras cosas, pero sí, bueno, por ejemplo, me voy a leer una obra de un escritor, no sé, por allá de Islandia. Pues sí, puede ser que la historia es muy chévere, pero probablemente yo no me voy a sentir tan convocada, tan conectada con esa obra, con esa historia, pues porque me describen paisajes que yo no conozco. Lo mismo le pasa a un joven, a un niño, a un adolescente, si va a leer una historia, por ejemplo, como la Romeo y Julieta, es como que, pues, ¿qué es esta historia tan rara? ¿Qué es esa relación tan tóxica? ¿Qué necesidad había de morirse? ¿Cómo así que dos familias se están matando una con otra? O sea, realmente eso ya no los convoca, entonces sí siento que tal vez es eso, no es que no les interese, sino que uno que se quiere encontrar en lo que está leyendo. Entonces también eso puede pasar a los jóvenes cuando decimos que se alejan un poco de la literatura, probablemente es que no saben dónde encontrarse ahí y deciden, o la mayoría, siento que es una tendencia, les gusta mucho leer literatura fantástica, porque probablemente ahí encuentran una posibilidad no sé, de ser tal vez algo que quieren ser, o un escape de la realidad, o en fin, sabrá Dios cada quien qué necesidades tiene al leer y qué es lo que está buscando pues en cada una de esas lecturas. Es particular que hablemos en este momento de ese encontrar un lugar en el mundo, porque sobre todo en la literatura clásica se sataniza la diferencia. Digamos que el fin o el viaje del héroe siempre va a ser terminar un poco alienado a lo que la sociedad exige y hacer parte de ella. ¿Cuál es la tendencia o por qué se da esta tendencia a romper con la exigencia social en la literatura actual? Lo que pasa es que yo creo que esa exigencia tiene que ver también con me atrevería a aventurar, como con una búsqueda de lo desconocido, es decir, de salir del esquema, de salir de lo conocido, porque claro, está bien que la literatura, como tú bien dices, de pronto en algún momento buscaba es encajar en la sociedad, pero ahora uno ve que, por ejemplo, hay narraciones en las que es totalmente lo contrario. Es como cómo no hago parte de esa sociedad sin convertirme necesariamente pues en un vándalo, si me hago entender, no se trata de destruir el sistema, sino cómo marcar, digamos, una diferencia. Y lo que dice la profe, por ejemplo, es muy cierto, porque es tan atractiva la literatura fantástica para los jóvenes. Claro, o sea, María de Jorge Isaacs también es una novela sobre jóvenes. ¿Cuántos años tenía Efraín? No tenía como 20 años, una cosa así. Ella también estaba súper joven, pero es una historia familiar, es en una casa, es para los jóvenes en la actualidad es más de lo mismo. Para nosotros, pues, o al menos para mí, es una obra que es magnífica, que es muy bonita, que habría que leerla al menos una vez al año, pues así suena exagerado, porque en realidad es una obra muy hermosa. Pero en la literatura fantástica existe esa posibilidad de habitar mundos no conocidos para los jóvenes. Eso me parece que es muy, muy atractivo. El solo hecho de uno imaginarse
en una Eurasia, como en 1984, en un Hogwarts, en Harry Potter, o en la Tierra Media del Señor de los Anillos, solamente por mencionar unos ejemplos, a mí me parece que es fascinante y para los jóvenes más todavía. Claro, además porque en esos años de transición entre la niñez hacia la adultez, toda esta parte de la adolescencia, la juventud, digamos que hay una búsqueda muy profunda por la identidad. Entonces es muy probable, o lo que yo siento o considero es que uno joven quiere como encontrarse en el mundo, como lo decía Ana ahorita, es como yo qué hago acá, y hay una necesidad como de ser diferente. Como de ser diferente para ser aceptada, pero sin ser igual, entonces es como una dicotomía y como una contradicción, como que quiero que me acepten, pero no quiero ser igual que todos, quiero ser diferente, quiero que me valoren, porque quiero resaltar, quiero ser, sí, entonces, bueno, historias donde le permiten a los jóvenes o al lector joven verse o imaginarse o sentirse distinto, y pues historias de niños con poderes como Harry Potter, pues, o con posibilidad de hacer magia. Es como que le llena un poco como esa necesidad al joven de, no sé, de buscar una identidad que sea distinta, pero aceptada, ¿cierto? Como wow, como encajar, pero siendo distinto, puede ser una búsqueda de identidad. Okay. ¿Ustedes creen que esas preocupaciones juveniles, pues, que normalmente se tienen, como el tema de la identidad, son caricaturescas en la literatura? No, a mí no me parece que sean... O sea, si por caricaturescas comprendemos que son preocupaciones insulsas, que no tienen sentido, a mí no me parece. Porque antes, precisamente, en esas preocupaciones que se representan en esa literatura, lo que hay es ese espejo de la realidad de alguien. Tal vez no sea la realidad de todos, pero si hay alguien que se va a sentir identificado con uno de esas situaciones, con alguna vicisitud específica de un personaje, y las preocupaciones cada vez es como, parece, si es por la literatura, yo me atrevo a decir que las preocupaciones también evolucionan. Porque, por ejemplo, si en la literatura, digamos, de la época de María, ¿cuál es la preocupación de un joven? La preocupación de un joven es formar una familia y conseguir un trabajo para mantener esa familia y convertirse en el proveedor de esa familia, ¿cierto? Y la mujer casarse. Y la mujer casarse, sí, que alguien se case con ella y que no la devuelvan, porque eso podía pasar. Exacto. Pero lo otro es, ¿a dónde están ahora las preocupaciones? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? En realidad, ahorita la preocupación central no es formar una familia a la manera de hace unas cuantas décadas. Claro, algunos sí tienen esa preocupación, pero cuando uno mira en la literatura, por ejemplo, ¿cuál es la preocupación de, yo qué sé, de un Samwise Gamgee en El Señor de los Anillos? O sea, la preocupación de él es ser leal. O sea, el problema de él es la lealtad. Él no está, y él tiene un amor, pues, allá en Rosita. en The Shire, en la comarca de Fresita, pero la preocupación en realidad de él, no, el asunto apunta más es al tema de la lealtad. Bueno, ¿cuántos jóvenes de pronto tienen alguna idea de ese tipo? O de conocer lo que mencionábamos ahorita, de conocer otros mundos, o sea, el personaje que viaja todo el tiempo, que conoce un lugar, que conoce otro, eso también puede ser una preocupación asociada a un estilo de vida o a un propósito de vida más bien. Entonces no me parece que las representaciones sean caricaturescas. Si caricaturesco es ridículo. Listo. Pues lo veo más por ahí. Bueno, profes, muchas gracias por esta conversación, pero yo creo que no nos podemos ir sin antes preguntar o sin antes compartir un fragmento que a ustedes los haya llenado el alma como jóvenes y un libro o un texto que ustedes digan puede hacer clic con la juventud. Muy bien. Bueno, yo quisiera compartir una frase, no es precisamente de literatura, pero pues aborda ese concepto de Salvador Dalí, el pintor y escultor español. La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Qué bello. Bueno, y una frase que se me ocurra a mí, que recuerde, digamos, con mucho cariño, por el momento en el que la leí,
es cuando estudiaba filosofía y es una frase que tampoco es de la literatura estrictamente hablando, que es del filósofo danés Søren Kierkegaard. Que una frase que, claro, como yo también estaba muy joven en ese momento, cuando la leí yo, qué curioso. Y era una frase que decía algo como: el primer síntoma de amor en un hombre es la timidez, en una mujer es el atrevimiento. Y porque está ambientada precisamente en un relato, que en algo que está hablando que tiene que ver precisamente con los jóvenes. Entonces cuando la leí yo, qué bonita esta afirmación, esta frase. Empecemos con los libros. Sí, total, recomendaciones. Uno que nos cautiva a nosotros como jóvenes. Bueno, se me ocurre recomendarles en este momento una novela de una escritora colombiana, antioqueña, de aquí. Y la recomiendo porque siento que por las temáticas que manejo, por la temática que maneja particularmente en esta novela que les voy a recomendar, puede ser muy atractiva para los jóvenes, porque habla de brujería y de cosas paranormales. Se llama La mano que cura, de Lina María Parra. Miedosita. Espectacular. Perfecto para las noches. Espectacular. Sí. Bueno, y yo voy a recomendar, yo no sé si la otra vez Gerson recomendé el mismo, me corrige, me hace el favor, pero voy a recomendar el de Bohumil Hrabal, el checo, Una soledad demasiado ruidosa. Es una lectura breve, es una lectura de posguerra, pero tiene que ver con la condición humana en general y con el tema de ¿qué es eso de lo que llamamos soledad? Me parece a mí que es una buena pregunta. Y es un personaje fascinante. Bueno, posiblemente si lo recomendaste, no lo recuerdo, pero sí lo voy a leer porque me parece bastante interesante. Yo ya he leído recomendaciones de los profes. Profes, muchísimas gracias. Siempre estos temas y traerlos a ustedes acá. También mencionamos al profe Andrés, que ojalá nos esté escuchando cuando salga el episodio. Nos encanta mucho compartir con ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias. Gracias a ustedes, un espacio maravilloso, lo disfrutamos mucho. Y a ustedes también muchas gracias. Yo creo que todo lo que tenga que ver con literatura y cultura y demás siempre es una conversación que tenemos que tener dentro de nuestro calendario y demás situaciones, y tenerla con estos dos profes que realmente son unos grandes es maravilloso. La verdad, yo sí voy a tomar nota de los libros que nos recomendaron. Voy a leer ambos, tanto el de la escritora antioqueña como el último que nos mencionó el profe Schneider, sobre una soledad demasiado ruidosa. Me gustó bastante, pues suena interesante por el título. Ahora vamos a preguntarle a nuestra comunidad universitaria cuáles son los libros juveniles que más se leen acá en la IUE. Bueno, estamos aquí con Sergio y él nos va a contar cuáles son esos títulos que más piden los jóvenes acá en la biblioteca. Bueno, pues en la biblioteca vemos que los autores latinoamericanos y en especial algunos de los colombianos tienen mucha fuerza en lo que están leyendo nuestros jóvenes de la IUE. Tenemos ahí autores como Mario Mendoza, tenemos otros autores como Hilmer Mesa, que incluso es de acá de Medellín. También hay autores latinoamericanos como Isabel Allende, y ya pues norteamericanos como lo puede ser la autora de Harry Potter, Rowling. Entonces es un libro que también aquí se lee bastante. Pero en sí las obras de autores como Mario Mendoza, en donde tenemos a Lady Masacre, a Satanás, son muy solicitados por nuestros usuarios, muy leídos por nuestra comunidad. Y pues como les decía, Hilmer Mesa, que es un autor de aquí de nuestro barrio, de nuestros barrios de Aranjuez. Tenemos allí libros como La Cuadra, que se lee bastante y es bastante solicitado, tanto en nuestros medios físicos como en nuestros medios digitales, que allí tenemos a nuestra plataforma Libby de Overdrive, en donde tenemos muy buena literatura y donde también acceden muchísimo a este tipo de contenidos. Ya saben, muchachos, para que vayan y pidan sus libros en físico y digital. Muchas gracias. Maravilloso escuchar todos esos libros que buscan prestar nuestros compañeros y demás. Pero, Jer, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál fue tu libro favorito cuando eras adolescente? Pues pucha, no, pues yo creo que Gabriel García Márquez, que lo puede uno leer en el colegio, porque yo, la verdad,
admito que nunca fui como muy interesado por la literatura. Apenas y conociendo a los profes aquí en la universidad es que como que me he ido adentrando, ellos me han ido mostrando un poquito de Camus, Swain, digamos como diferentes escritores. Pero yo creo que sí, va a, pues, al típico Gabriel García Márquez, pues la literatura clásica que conocemos, y ya, como que me quedo hasta ahí. ¿Y tú? Bueno, yo me enamoré del vampirismo cuando tenía como 13 años, empecé con Crepúsculo, yo creo que todas las adolescentes empezamos en algún momento con Crepúsculo, pero creo que el libro que yo diría, wow, se tienen que leer es Drácula. Sí. Y bueno, como siempre entonces, los esperamos en una nueva entrega. Recuerden que tenemos nuestra cita todos los fines de semana al mediodía a través de Spotify y YouTube. Nos vemos. Chao. Chao, chao.